Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Nosotros acá en una noche de miércoles, en una ocasión especial, grabando este día. O sea, no sé si ocasión especial, fue ¿cómo llamarlo? Eh, Estamos reparando un accidente que tuvimos el viernes pasado. Nosotros habitualmente nos juntamos los días viernes para grabar este programa. Y la semana que recién pasó no fue la excepción. El asunto es que yo aquí que manejo los controles dentro de eh, esta plataforma que es Zoom, aparentemente no apreté un botón. Y todo el trabajo que hicimos al final terminó en una agradable conversación entre nosotros que se grabó la mitad solamente. Así que Y se editó en YouTube, pues, bueno. ¿Ah? Y se editó en YouTube. Sí, Más cuando encima, yo tenía hasta comentario y tenía hasta like. de veras, pues, sí, lo alcancé a subir y claro, cuando estábamos, porque nosotros súper emocionados, cada vez que terminamos de grabar, inmediatamente se le hace un pequeño retoque, ponerle la presentación cuando se puede y posteriormente de inmediato se comparten en la red. El asunto es que, claro, al revisarlo después, ahí me doy cuenta de que grabamos solo la mitad del video, se grabó solo la mitad del video. Entonces ahí al otro día nos contactamos con Guillermo y decidimos repetir la sesión, por cierto, compañero, aprovechando de presentarte también, ¿cómo estáis? Bien, bien, gracias, Pablo. Hola, estimados suscritos y, y próximos suscriptores. Sí, mira, en realidad decidimos bajar el video de YouTube. Estuvo alrededor de casi un día y medio. O no, un día, una cosa así. Mm. Porque faltó tema. Sí, cuando uno repasa estas temáticas, hay que, bueno, no ser tan específico como una cátedra magistral universitaria, pero la idea es que también los que nos escuchen, sobre todo los que están estudiando psicología y ese tipo de cosas, eh, puedan quedar de manera medianamente clara. Tratamos de hacer un poco más amigable lo que para nosotros fue hermosamente eh, in- inamistoso, también puede dicha la palabra. Bueno, mira, igual siento de que a medida que hemos ido avanzando, lo dijimos en el programa piloto que éramos un programa que tratábamos de darle una cierta formalidad dentro de una estructura informal. Eh, Inconscientemente lo fuimos haciendo, sin querer queriendo, como diría nuestro querido Chespirito. Yo sé que te reís, po, pero es que lo mismo que se me viene a la mente, po, porque claro, pues ahí él hablaba del lapsus, pues, de eso del sin querer queriendo. Pues. Hemos ido dándole una estructura, por ejemplo, eso de repasar los temas que quedan pendientes, eh, comentar las anécdotas. El programa sin querer ha tenido ciertas secciones y no lo hemos pauteado. Pero lo que más me ha llamado la atención es que si empezamos hablando de ciertos temas, culpa, interpretación de los sueños, mecanismos de defensa, Edipos, malestar en la cultura para ya adentrarnos en netamente terrenos más pesados que tienen que ver con la definición de la estructura Mm. y ya utilizar lenguaje más psicoanalítico. En los programas pasados, si ustedes se remiten, tratamos de explicar, por ejemplo, un fenómeno elemental de psicótico como síntomas, pero aquí ya estamos haciendo diferenciaciones. Y llegamos a las estructuras neuróticas. Empezamos con la histeria, que
hablamos de la histeria en sí, la definición, su deseo, y expusimos un caso, que es fue el caso Dora, y ahora nos propusimos hacer lo mismo, po. Entre medio del análisis de la película El Chacotero Sentimental, que nos tomó dos capítulos completos, y ahora vamos por la neurosis obsesiva. Exactamente. Como lo dijo ya mi querido compañero, secuaz, colega y amigo, hoy vamos a tratar de exponer, dilucidar un poco de qué trata la neurosis obsesiva, ¿ya? Vamos a tratar de mantener el mismo esquema que utilizamos con la histeria, ¿ya? En esta ocasión vamos a hablar, vamos a tratar de dar como características, por llamarlo de alguna forma, Ah, ok, ya. eh, establecer cierta nomenclatura para, en el capítulo que sigue de este, ya hablar del historial clínico freudiano, que son los puntales de la obra. Que el caso que Freud expone es el de el hombre de las ratas, ya que ese es el que nos corresponde esta semana, de hecho. Ojalá podamos el viernes mantener nuestro ritmo de producción eh, para continuar con esto. Y bueno, sin más, démosle con la neurosis obsesiva. ¿De qué trata? Bueno, Empezamos a tirar las líneas, esa teórica. ya que tanto nos gusta. Ya, pues, a ver, para contextualizarnos, primero que todo, el programa anterior, cuando nos pegamos este viaje, esta aventura de poder ir analizando a modo hipotético, sí, las estructuras psíquicas de los distintos componentes de la familia que presentamos en la película El Chacotero Sentimental. Ya presentamos neurosis, psicosis, hablamos algo de perversiones, y que en el fondo son estas tres estructuras y formas de evolución psíquica de las que habla el psicoanálisis. De ahí los borderline, la psicopatía, son conceptos que incorpora la psiquiatría, así como algo límite entre la psicosis y la neurosis, pero Lacan, Freud nunca hablaron de eso, y nosotros hablamos acá ya vamos a destinar un capítulo a psicoanálisis y psiquiatría, creo que está pendiente algo así, compañero, ¿no es cierto? Pero acá vamos a hablar de esto. Los psicóticos dijimos que acá, a diferencia del neurótico, en vez de síntomas tenían fenómenos elementales porque no había esta lucha, no había un conflicto psíquico. El perverso tiene actos perversos y el neurótico tiene síntomas. Y el neurótico, el síntoma, ¿cómo se define? Como el retorno de lo reprimido. Entonces ahí entramos a qué mecanismo utilizó cada estructura frente a la castración. El neurótico reprimió, el psicótico forcluyó, rechazó. Allí no hay metáfora paterna instalada y se instala, si es que la hay, no está instalada en el registro que corresponde, sino que está en lo real, atrapada en el delirio. Pero ya eso lo vamos a explicar otro capítulo. El perverso renegó, no rechazó, renegó. O sea, sabe que hay algo ahí, pero lo burla, no está. Hablaba el capítulo pasado de eso incluso. ¿Qué hizo el neurótico? Reprimió. Reprimió. Entonces aquí se instala la metáfora del padre, se instala la ley, se instala el superior. Y hablamos que la histeria tuvo aquí un juego típico distinto, no pasó por la castración, de eso goza, en realidad, de no huir de su propio deseo, pero en el fondo el síntoma de la histeria se transmuda a lo corporal. Eso tiene que ver con lo psicosomático. Y en el caso de la neurosis obsesiva, el síntoma se inviste en lo mental. Y ahí es donde se sufre a través de, haciendo una descripción de pensamientos obsesivos, ideas, rituales, cosas que la persona sabe que no son necesarias, pero no puede dejar de hacer.
Y desde ahí, la primera definición de Freud en la conferencia número 17 dice, que se llama El sentido de los síntomas, dice que la neurosis obsesiva sería como representaciones obsesivas, la presencia de impulsos extraños, de apariencia infantil, pero un contenido horroroso, que en el fondo tiene que ver con una escena sexual bastante intensa, que ahí Pablo tiene como mayor conocimiento de eso, porque igual pauteamos algo de lo que pauteamos, hablamos. Claro. Bueno, lo primero, con lo que hiciste, claro, de alguna manera describiste en general la estructura, ¿ya? Eh, Siempre nosotros les pedimos que se remitan a los capítulos anteriores cuando nosotros no profundicemos mucho en las explicaciones, porque siempre nosotros estamos exponiendo sobre el supuesto de que ya hay cosas que se dan por entendidas, ¿ya? Hablamos de cómo se constituye el aparato psíquico, ¿cierto? En los procesos edípicos, ¿ya? De estas tópicas que llamó Freud, que en una primera tópica, valga la redundancia, hablaba del inconsciente, el preconsciente y el consciente o la conciencia, ¿ya? La segunda tópica es el yo y el superyo, en donde el ello es esta energía que es de carácter pulsional, que es la que compartimos también con la mayoría de los animales, de los mamíferos, ¿cierto? Y el superyo es una instancia que podríamos nominarla como de carácter más artificial, ¿ya? Que es lo que viene de la cultura del ser humano, que eso también lo vimos en capítulos anteriores, ¿ya? Y como ustedes pueden imaginarse, en esta dialéctica entre el ello, que es una parte, por llamarlo así, por hacer una analogía burda, animal, y el super yo, que ya es algo completamente humano, cultural, es donde emerge la figura del yo, ¿ya? En esta constante lucha. Se supone que un sujeto relativamente normal es el que está siempre sacando provechos de esta lucha, provechos culturales, sociales, en pos de la civilización, ¿ya? Ese es un sujeto normal que difiere de las otras estructuras que vamos a ver, ya que la psicótica y la perversa. Dentro de la neurosis, de esta lucha, también hay distintas, ¿cómo llamarlo? Ramificaciones, ¿ya? Que van a ir en función de la intensidad de esta lucha. Entonces, ¿qué sucede? Habíamos establecido que de alguna manera este super yo que se construye a través de las constantes represiones de los impulsos, de los deseos, cuando este super yo es demasiado intenso, castigador, genera en la persona esta suerte de ansiedad, por llamarlo de alguna manera, que se transforma posteriormente en lo que son las obsesiones, ¿ya? Hay todo un camino para esto, que es lo que vamos a ir eh, tratando de develar durante el programa. Pero a grandes rasgos, lo que está sucediendo aquí es una lucha entre la moral y el deseo, ¿ya? Para que esté esa idea presente. Porque, claro, el neurótico obsesivo es un sujeto normal, ¿ya? Pero tiene ciertas problemáticas que, como decía Guillermo, y a diferencia de la neurosis, son más de carácter mental, por llamarlo de alguna manera. La guerra se da acá, o en el cuerpo, no sé dónde está. Para mí no es el cerebro, la mente, el cuerpo entero. Pero es una cuestión, ¿cierto? Sí, sí, es que menos mal que aclaraste eso, porque cuando dijiste el cuerpo, eso ya remite a histeria, po, weón. Claro, Sí, claro, no, claro, por ahí es que de dicen hecho, pues, sí, dicen que
la manifestación corporal, o sea, es una instancia intrapsíquica. Ese es como el concepto más adecuado, ¿ya? Intrapsíquicamente se está luchando esta guerra, ¿sí? Es una guerra de verdad, porque eh, es muy intenso el sentir del neurótico obsesivo. Ahora, Guillermo, también tú planteabas que esto tiene un origen, ¿cierto? Un origen que, como toda la construcción del aparato psíquico, está eh, más bien enfocada en la infancia. ¿Mm? Y tiene un carácter psicosexual, ¿ya? Ujú. De alguna manera es muy similar a la histeria, ¿ya? Vean el capítulo de la histeria también, por favor. Eh, en la histeria, recuerden, de hecho, la neurosis obsesiva, dice Freud, que tiene a su base un componente histérico, ¿ya? Tiene que ver con la sobreestimulación erótica del niño en su proceso de desarrollo, ¿ya? Claro, o sea, en el fondo, complementando un poco, ambos tienen a la base la escena de seducción primaria. La Exacto. diferencia es que cómo la vivenciaron. Y aquí eh, vamos a hablar un poco del programa anterior, la diferencia entre gozo y placer, que muchos tienden a confundirlo, hay una ambigüedad con esos temas. Analicemos un poco. Ambos vivenciaron tuvieron esta escena de seducción primaria verídica, pero la diferencia, te estoy robando la idea del programa que sé. Ah, ya continúa, ¿cuál es la diferencia? No, no, por favor, sí. Es que no me acordaba, güey, no me acordaba, ahora me acabo de acordar, no, me acabo de acordar, he vivido esto antes, fue un déjà vu. Un déjà vu. Claro, la diferencia es precisamente que la histérica, o sea, la histeria, la estructura histérica, no la vivió con placer, y el neurótico obsesivo lo vivió con un placer demasiado intenso. Por tanto, cuando cae la ley acá y viene a decirte eso es indebido, no se hace, eso es incesto, esa es tu madre, a mí me corresponde, tú deseas en otro lado, y viene esta sublimación de los impulsos sexuales, que sería como la etapa del sepultamiento, el complejo de Edipo, sublimando esta pulsión por la epistemofílica, epistemes, que significa conocimiento, que ahí los cabros empiezan a aprender, a preguntar todo, que por qué esto, por qué esto, por qué la hormiga mea, no sé, bueno, ¿cachai? En esa etapa, aquí se vivió de distintas formas. El neurótico obsesivo tuvo placer ahí, fue muy intenso, a diferencia de la histeria que como que se corrió, hizo la L. Por eso decíamos que el goce de la histérica, y el capítulo pasado hice esa diferencia, el placer es netamente la descarga pulsional. La pulsión tiene un origen, una fuente, el cuerpo, un esfuerzo que es la libido, un empuje, una meta que es descargarse y un objeto, porque es con la descarga. Yo tengo hambre, como, placer. Me doy la guatita, voy al baño, placer, que se conecta con la etapa anal, ¿cachai? Eh, no sé, pues, el placer, la pulsión sexual, tengo un orgasmo, placer. El goce no, pues, el goce, uno goza de lo que no es. Y eso es lo que mantiene el síntoma. Mm. Ya se entiende como que, por ejemplo, la histérica goza de no satisfacer su deseo y mantener siempre un otro en escena y estando evocando a otro y castrarlo. Eso es netamente no pasar por la castración, porque antiguamente fui y ahora no soy, y de eso gozo. Entonces eso es el síntoma, el goce provoca sufrimiento. Y en el neurótico obsesivo, ¿de qué goza? De ser una persona demasiado rígida, demasiado moralista, demasiado estructurada, un buen intachable, que no le podéis decir nada. Pero él no la pasa bien, pues, porque en el fondo lo que está haciendo es gozando de lo que no es, porque su escena primaria sexual fue demasiado intensa y la ley le cayó muy fuerte. Mm. Exactamente, eso como característica, ya adentrándonos más en
en cómo reconocerlo dentro del cotidiano, claro, el neurótico obsesivo tiene este tipo de defensa, que tienen que ver con la hipermoralidad, el ser muy bueno, ser muy pulcro. Por eso está esta caricatura también del obsesivo que anda limpiando siempre, tiene todas las cuestiones brillando, ¿no? Le molesta la suciedad o el tema de los rituales también, estar siempre impecable, esta gente que tiene que controlar todo, ¿cierto? Que eso ¿cómo llamarlo? Se relaciona con la etapa en que está fijado el neurótico obsesivo, que es la etapa anal sádica, ¿ya? Que es, en el fondo, metafóricamente, todo lo contrario de lo que significa el ano, ¿cierto? Que es sucio, sediondo, y lo sádico, que es una pulsión agresiva. Entonces, lo que en el fondo está escondiendo, entre comillas, con toda esta conducta exagerada, ¿cierto? Es precisamente su agresividad y su suciedad, ¿ya? Y por eso es Ese es como... el goce, pues. ¿Ah? Ese es el goce, pues. Exacto, Seguir repitiendo esa conducta, que en el fondo lo que tú dijiste, ocultando, ese ocultar, ahí está el goce. exactamente. El goce que, como decía Guillermo, no hay que confundirlo con el deseo porque no es algo Por el placer, con el por el placer. placer. O sea, sí, hay un placer como de alguna manera distorsionado, ¿ya? Eh, Demos más características como la bondad, ¿cierto? Yo me atrevería a decir que hay mucho de esto en los temas como de corte religioso, ¿ya? ¿Recuerdan el capítulo que vimos sobre los mecanismos de defensa? Los mecanismos de defensa que más utilizan los neuróticos obsesivos son la formación reactiva y las proyecciones, ¿ya? Porque lo que busca él es manifestar fehacientemente, que todos vean que él es una buena persona, porque en el fondo él se siente una mala persona. Se siente tan mal que tiene que demostrar a toda costa que es la perfección hecha persona, ¿ya? Pero ojo, eso es inconsciente, Exacto, para que lo entiendan. ¿Cachai? No crean que la estructura del neurótico obsesivo es un weón que se siente malo y que está permanentemente engañándote. No, no, el loco eso no lo sabe que lo hace. Y exacto. de ahí, de ahí la intervención del analista, pues, weón. Si no sería re fácil, pues, ¿cachai? ¿No? Es como, Claro, ya, claro. vos, deja de hacerte el weón si vos no soy así. No, 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 no es eso. Claro, entendemos igual que ya nuestros suscriptores, nuestros seguidores entienden un poco de que nosotros estamos siempre hablando de cuestiones que no son desde la razón, ¿ya? Son desde el inconsciente. Entonces, esta persona no sabe estos procesos que se están experimentando dentro de él, estas luchas, ¿ya? Por eso también es el malestar, el dolor que siente la persona cuando acude al analista, ¿cierto? No se siente bien con esto, porque puede ser un tipo, por este tipo de, perdón, por esta forma, por estas características que suelen manifestar, una persona que en su comunidad puede ser muy respetada, ¿cierto? Una figura con alta moral. Entonces uno debería preguntarse, pero ¿cuál es el problema de este tipo? ¿Por qué está sufriendo si es tan buena persona, es tan buena gente? Porque en el fondo no lo es. Y nadie lo es tampoco, ¿ya? pero él cree que sí, po. A ver, mira, otra definición que podemos dar a propósito de lo que tú dijiste, porque no, nombraste la formación reactiva. Remítase a los capítulos del mecanismo psíquico de defensa, donde para explicar un poco la formación reactiva es transformar totalmente de lo contrario, o sea, ¿cachai?
por dar un ejemplo, me acuerdo que ese ejemplo, voy a utilizar el mismo ejemplo que utilicé en este capítulo, y que tú parece me hiciste cagar de la risa, güey. ¿Te acordáis con el de Se come tu mamá? Por ejemplo, este Ah, cabro que, ¿cachai? Este cabro, 16 años, güey, los papás recién separados, güey, ya, pongámosle más pendejos, así, 12, 13 años, cuando le etapa más hueón, así, ¿cachai? Y papá recién separado, llega la mamá, güey, con un nuevo pololo, güey, lo mete en la casa, y el cabro, güey, es súper condescendiente con él, güey, puta, es terrible, amable, siento que el weón es un balsa de mierda que te abre el refrigerador, se come su postre, se come su... y ahí te acordás que tú dijiste, lo peor de todo es que se come a tu mamá, pues, weón, ¿cachai? En el fondo el cabro lo odia, pues, weón, pero el mecanismo de defensa que está utilizando ahí para tener algo de que sea conciliable, no sentirse condenado, es ser una weá demasiado amable. ¿Qué ocurre acá en la neurosis obsesiva? Ante la angustia o la amenaza de castración, más la degradación regresiva de la libido, van conformando un super-yo que es muy severo, pero muy severo con el yo, a diferencia de la otra neurosis o las neurosis más normales, ¿cachai? Que es donde ese conflicto se da entre el deber ser y el querer ser, el yo ideal y el ideal del yo, que expliquemos, es este regimiento interno que te está gobernando permanentemente, es la lucha es permanente, por lo general el super yo ello, acá no, acá el super yo es severo con el yo, y el yo se queda sin, digamos, herramientas para soportar este conflicto. Pues, entonces ahí hace la formación reactiva, transformando todo esto, por lo cual el super yo lo castiga, en algo que se forme una alianza con el super yo. Y esa es la formación reactiva. Por tanto, el neurótico obsesivo, aparte de tener este problema, el yo está muy investido y en esta constante lucha, él forma alianza con el super yo, y eso es por lo que más sufre, porque se alía con el castigador. ¿Ya? exacto. Pensemos un poquito, yo cuando hablo de esto, siempre me remito un poco yo creo que fue mis primeras incursiones de chico en lo que era el psicoanálisis, yo reflexionaba mucho sobre eso. La verdad, estos típicos pincapiedras, los pitufos, weón, todos monos de esa infancia, cuando alguien quería hacer algo Para malo y volver. claro, aparecía el diablito y el angelito, Claro. Sí, pero pues. claro, el Clásico. diablito siempre te decía, haz lo que tú quieres hacer, pues bueno, en el fondo lo estaba y esa weá la pensaba cuando chico yo, pues bueno, en el fondo, ¿quién era el malo? Yo pensaba ahí. Por eso digo que fueron mis primeras incursiones, ¿quién era el malo? El diablito le está diciendo, le está apoyando que el cabro cumpla su deseo, pues weón. Y viene este ángel, no, weón. Es el papá, pues bueno, hablándole, ¿cachai? Adentro, la ley paterna. Aquí el Exacto. yo toma alianza con el angelito y por eso sufre, porque él quisiera ser el diablito. Y ahí goza, pues. Claro. También agregarle a eso, sí, pues en esta lucha, claro, personas que son autopunitivas, muy castigadoras consigo mismo y con sus deseos. Y es curioso porque esto se da de forma interna, pues no es una cuestión como, no es necesario que venga alguien exterior como a reprimirte, sino que tú solo te reprimes y te reprimes peor que si alguien de afuera lo hiciera, de alguna forma. Entonces, Culpa, siempre culpa. y el sujeto tiene esta sensación de que eso es un sacrificio, ¿ya? Él se está sacrificando por los que lo rodean, ¿ya? Entonces, aquí viene la parte como más nefasta y por la que de alguna manera esto no funciona muy bien en las relaciones interpersonales. Porque claro, este sujeto no podría decir, ya, maravilloso ser súper moralista y buena persona y todo el tema, pero es buena persona hasta por ahí nomás porque él igualmente desea una retribución por eso. De hecho, no lo hace por ser buena persona, lo hace esperando la retribución, ¿ya? Entonces esta persona eventualmente va a ser alguien ultra exigente, ridículamente exigente con los demás en algún punto, porque él va a estar esperando que los demás hagan el mismo sacrificio que él imagina que hace, ¿ya? Entonces suelen ser personas como un tanto, eh,
lábiles emocionalmente, ¿cierto? Personas con un carácter un tanto desagradable porque son exigentes, ¿ya? Es la persona enojona, pues es el tipo, la señora que en la casa, ¿cachai? Hace el aseo y no te deja atravesar el living porque recién enceró, ¿cachai? Y si tú atraviesas el living, te pega, weón. A ver, en el fondo ahí le ensuciaste lo que ella quería limpiar de sí mismo, por lo que estaba representando en el Exacto. síntoma. Cabro, mira, esto para ponerlo en un plano ya más lúdico, así ya, aquí hay una lucha en la neurosis obsesiva entre el ello y el super yo, como en toda neurosis, pero donde el yo, aquí como mediador, se queda sin herramientas, por tanto, empieza a sentir satisfacción en sus propios síntomas, goce. Ya él no lucha contra sus síntomas, sino que se alía a ellos. Entonces empieza a hacer lo que decía Pablo, estos actos ridículamente exagerados. Pues, bueno. Y esta actividad del pensamiento está sobreinvestida, por tanto, pensémoslo así, el acto obsesivo del buen que se devuelve 20 veces a apagar el gas sabiendo que lo tiene ultra apagado. Aquí el primer acto tiene un contenido horroroso, este contenido sexual, la escena primaria, lo inconciliable para el yo, porque si entra en el yo, es castigado. Por tanto, todos los segundos actos, el segundo, el tercero, el cuarto, vienen a anular el primero. Y ahí es donde se repite. Entre más intenso sea la ley, más intenso va a ser el autocastigo. El bueno no le gusta devolverse de la esquina mientras está tomando la micro a ver si se apagó la cocina. Sabe que la apagó, pues, bueno, ¿cachai? Pero tiene que devolverse, tiene que hacerlo para anular ese primer contenido. Y si ya se devuelve 20 veces, luego sabe que ya está sufriendo. Por eso busca ayuda. Ahí es cuando cacha que algo está mal. No las otras cosas, pues, bueno. ¿Cachai? Aquí eh, para entenderlo, viéndolo de un punto de vista ya pensando un poquito en la primera tópica, pero poniéndole los nombres de la segunda. Ellos, yo, super yo, pero viendo un poco el esquema, así funcionando estas cosas. La ley parte este aparato psíquico en dos, que no es el cerebro, tal vez sí, ¿cachai? Pero este aparato psíquico lo escinde. Ellos, yo, y en este, o sea, ellos, y en este conflicto emerge el yo, el super yo, que son instancias psíquicas que no corresponden a la primaria, que sería el ello. Todo esto reprimido tiene energía psíquica, como decía Pablo. Intenta salir, pero como el super yo castiga, en esta represión, que pensemos que es como una muralla, que todos tenemos, bueno, en mi caso es como una línea, yo traspaso los límites, así, no me interesa, pero igual me castigo después. O sea, es, como, es como esa cosa del Pac-Man, cuando te dejas de salir, así, ya. Entonces, cuando tu impulso intenta traspasar esta muralla y se encuentra con esta contrainvestidura, como lo diríamos en la primera tópica, que lo manda de vuelta, tiene que buscar un disfraz, porque necesita liberarse. Si no, crea mucha tensión psíquica. Un disfraz para engañar a este policía que está entrando. Pensemos que vais cargado así lleno de droga, weón, pero unos ovoides, te los comiste, engañaste al weón de la frontera, pasaste. Esos ovoides es el síntoma. Se disfraza, pasa. Y para eso tiene que, de alguna manera, engañar estas barreras. Pues. Entonces, al super yo lo engaña y se transforma en este síntoma. Repito, 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 repito. Y eso provoca sufrimiento. Secuaz, hagamos un break. Ya pues, hagamos un break. Esta vez espero seguir grabando. No, esta vez no vamos a cerrar. Ya, no se van a dar ni cuenta en la casa. De ahora sí, no, lo confirmamos. Dice grabando ahí. Ya no cometí el mismo necio error de la semana pasada. Así que continuemos, pues, querido amigo. Nos habíamos quedado en la explicación un poco de cómo surge este conflicto intrapsíquico, ya que tiene que ver con esta lucha, este conflicto hiperintensificado entre la conciencia moral y el deseo, o el ello y el super yo. ¿Por qué se da esto? Tú ya lo mencionaste, diste un atisbo
de cuál podría ser uno de los orígenes, y que tenía que ver con, claro, estas escenas primarias y esta sobreestimulación erótica que se da en la edad en donde se está viviendo el Edipo, ¿cierto? Puede ser un tema con la madre, como también con otras figuras que estén alrededor y que contribuyan a este erotismo, a esta sobreestimulación en los niños. Como vimos en el caso de la histeria, en el caso de Dora, ella siempre estuvo expuesta a la seducción de un adulto, ¿m? De una persona que de alguna manera tiene los elementos para poder elaborar estas situaciones, que es lo que no tiene el niño. El niño simplemente, o la niña, experimentan sensaciones, ya que a posteriori o se reprimen o se transforman en estas energías que son un tanto difusas y se manifiestan en este tipo de estructuras, ¿ya? Adelantándome un poquito también a lo de la próxima semana, comentarles que el señor, ¿cómo se llama? Ernst Lanzer, que es el hombre de las ratas, en su historia cuenta que él estuvo bastante expuesto cuando niño, que tuvo una sexualidad activa, por llamarlo de alguna forma, en circunstancias de que no estaba preparado ni emocionalmente ni fisiológicamente para aquello. Sin embargo, sintió mucho placer en estos encuentros, que es un poco lo que podría sucederle eventualmente a la histérica, con la diferencia de que ella no siente placer en esa situación. Vale. ¿Qué más? O sea, en el fondo, mira, en el fondo aquí tenemos que decir, en palabras más simples, esta escena le gustó. Y después, cuando se dio cuenta de que no correspondía el haberle gustado tanto, le devino con culpa, y mucha culpa, característica de la neurosis obsesiva, culpa, mucha culpa. Recuerden, se está aliado el yo con el super yo, encontró satisfacción en sus propios síntomas porque no tenía herramientas para mediar entre esta lucha entre el ello y el super yo. Entonces empezó a encontrar satisfacción en sus propios síntomas, alianza con el super yo, y el super yo que genera culpa, culpa. Se siente como un asesino en el fondo, pero que no ha matado a nadie. Es como una wea así, como un loco que, eso, sabe que no ha matado a nadie, pero se siente como si lo fuera, inconscientemente. Esto Claro. se disfraza y vienen estas cosas. Hay un... Disculpa, un cachito, Dale, perdón. dale. A propósito de eso, también esta fue la parte que no se grabó la semana pasada, que loco. Me acordé, fue imposible para mí no volver a acordarme de un paciente que tuve, le vamos a poner el señor J, eh, tipo alto. Bueno, si algún día llega a ver este capítulo vas a ver, se va a identificar. Y me hubiese gustado haber tenido la experiencia que tengo ahora, porque en realidad yo estaba recién titulado y entendía la situación, pero otro programa lo vamos a dedicar a ver la intervención. Nosotros hasta el momento hemos hablado de pura teoría. Ahora, ¿cómo llevamos esto aquí al análisis? ¿Cómo intervenimos? No, pues, nosotros no podemos hacer una interpretación al tiro, porque sortean resistencia. Entonces, los principiantes pecan de eso, porque, esto es, y lo tiran. Entonces, crea Claro, problemas, pero este igual. aparte está también en este mundo de que de la inmediatez, también hay una demanda de los sujetos, de los usuarios, por sanarse lo más rápido posible. Entonces, claro, hay muchas personas que piensan que un analista, un psicólogo es un consejero, en circunstancias de que no. Yo les explico al comienzo que no se frustren si no les digo nada, porque lo escucho. Uno escucha porque no puede hacer devoluciones inmediatamente. Si estas son cuestiones que, imagínense, estamos
pensando en una constitución de la infancia. Entonces, imagínate, mientras más edad tenga una persona, es más difícil llegar a estos recovecos. a su neurosis infantil. Mira, debo confesarte aquí, lo voy a confesar frente al público, no te lo había dicho nunca, que eso que hiciste, que tú me habías comentado en nuestras conversaciones que tenemos por interna, te lo copié, weón. Eso de, te lo copié, te lo confieso aquí frente al público. Eso de exponer un poco la metodología, poner un poco en claro, porque precisamente por eso, porque cuando una persona llega al psicólogo, viene con una demanda y lo más probable es que busque resultados inmediatos. Hay enfoques que incluso en el encuadre te dicen, sé que vamos a trabajar 10 sesiones y vamos a abordar este problema y en 10 sesiones puede que Exacto. te lo solucionen, pero un trabajo de modo sintomático. El buen viene por una fobia y el buen en 10 sesiones puede que le quite la fobia, el colega, perdón. Pero acuérdense, los psicoanalistas hablamos de otra cosa, o los que tenemos esta tendencia. El retorno lo reprimido, le va a acabar la fobia, se la va a extinguir, pero más adelante va a haber un retorno sintomático nuevamente, porque en Un el fondo lo que desplazamiento acabó, hacia otros síntomas. exacto, o sea, lo que hizo ahí fue quitarle la forma de disfrazarse. O sea, ya tu síntoma, o sea, tu representación inconsciente no se va a disfrazar en una fobia. Le enseñó, pues, en el fondo una psicoeducación, un cognitivo conductual lo puede hacer. Entonces, claro, a mí me pasa esto porque yo trabajo, bueno, en una parte de los programas ahí uno está súper encuadrado, pero tenemos un año para el tratamiento, incluso más se puede extender. Pero de modo particular trabajo en una comuna que yo vivo en Quinta Normal, y es relativamente de clase media. Entonces las personas buscan esta ayuda, eh, ojalá que no sea lo más barato posible y que tampoco te exija tanto. Entonces, o sea, tanto tiempo me refiero. Entonces ahí uno pone las cartas sobre la mesa como tú me explicaste, po. O sea, yo trabajo bajo esta tendencia y yo hago esta oferta. Y créeme que se quedan, po, weón. Se quedan. Porque igual yo me psicoanalicé mucho tiempo en el Ford A y créeme, weón, que me cobran más barato lo que yo cobraba en el centro médico, pues, weón. Creo que lo dije en algún momento, o te lo dije a ti personalmente, y yo quedaba loco. ¿Por qué? Porque se acomodan. Es muy humano, se acomoda a lo que tú Sí, puedes pagar. sí. Pero precisamente por eso, porque saben que puede estar años, pues, weón, ¿cachai, no? Como tal vez no, pues meses. Afortunadamente disculpe con esto del virus para que continúe, hay una nueva metodología de aplicar el psicoanálisis, pero es un psicoanálisis más enfocado en trabajar con el yo y los mecanismos de defensa, ¿ya? No con lo inconsciente del yo, y es lo que se llama la psicodinámica. También hace tratamientos cortos, pero, insisto, promueve mecanismos de defensa más adaptativos, pero no elimina lo esencial. Y eso también lo he propuesto y funciona. Y puede dar Claro. hasta, no sé, 5 meses, pero este otro tema también. Sí, aparte, también como para ir cerrando este paréntesis, la idea es que no esperen el último momento no vayan cuando estén colapsados. Pues la idea, lo ideal sería que uno, por un tema como de prevención incluso, pudiese tener la posibilidad de conversar con un analista, pues como lo hacen los argentinos, pues no esperan estar en una crisis para acudir al psicoanalista, al psicólogo, ¿no? Es una cuestión de autoconocimiento y prevención. Porque de verdad yo entiendo el fenómeno que nos sucede a nosotros cuando éramos estudiantes, y hasta el día de hoy de repente, ¿eh? Uno empieza a entender las teorías y de repente se siente identificado con ciertas cosas. Y es increíble como cuando uno logra poner estas emociones, estas energías que están desbordadas en palabras, cómo le es más fácil manejarlas, controlarlas. Entonces, con ese poder es más fácil vivir. ¿Mm? Bueno, este paréntesis lo hicimos a propósito del señor J, porque Claro. dije que públicamente también, si es que me ve algún día, ojalá hubiese tenido la experiencia que tengo ahora, porque entendía, pero
no intervení bien, porque está pasado leche. Pero el señor J, primero iba porque tenía actos muy obsesivos y también se sentía un poco paranoide. Y de aquí explicar un poco también que en esta forma en la que se para el neurótico frente a la castración, como el tema del obsesivo es a nivel más mental, ellos tienen mecanismos bien paranoides, ¿ya? Se sienten bien perseguidos en muchas cosas. Y que no es un paranoico, ojo, tiene mecanismos paranoides, pero era más obsesivo. El loco, o sea, sufría por conductas rituales, ¿cachai? Cosas así. Ya, pues, fuimos avanzando en la terapia. Sí lo ayudé, eso quiero, yo siento que sí, pero pudo haber sido mejor. Y en el tiempo, un- una vez llegó y me dijo, ¿sabes qué? Voy a ser sincero contigo, me dijo. Esta vez vine solamente por respeto a ti, condescendiente, lo que vamos a hablar después de cómo funciona en relación al deseo, para no dejarte tirado. Oh, y ahí empecé a entender. Y le dije, ya, pero entonces si esta va a ser nuestra última sesión, hablemos las cosas como son. Y el loco va y me dice, me siento como una pelota. ¿Por qué como una pelota? O sea, en la asociación libre, porque reboto, y empieza a hacer este acto repetitivo, reboto, y se larga a llorar. Bueno, alto, man, y ya de edad, cincuentón, así, gigante. Man. El llanto va y me dice, ¿sabes lo que pasa? Es que cuando nosotros éramos chicos, éramos muchas familias y veraneábamos en la playa, en muchas cabañas. Y a mí me dejaban a cargo de una prima que supuestamente era mayor con los niños más chicos. Y ella se metía a mi cama en la noche y abusaba de mí. Eso cuando yo lo entendí, caché, me lo dijo así, literalmente, siento que en ese momento me gustaba mucho, yo estaba como enamorado de ella, pero cuando entendí que no correspondía, la ley, desde ahí mi vida cambió, Mm. ¿cachai? Siento que lo que más pude ayudarlo es que haya podido elaborar eso, porque después fue a 3 sesiones más y se dio de alta solo, ¿cachai? No sé en qué habrá terminado, pero el que haya podido elaborar ese tema es importante. Y aquí te devuelvo el pelotazo, Pablo, a propósito de estas escenas sexuales que no siempre pueden responder al triángulo dípico, sino que también a otra cosa. Mm. ¿Qué pasó Sí, ahí? sí, pues de hecho, adelantándome también a la próxima sesión, en el caso que vamos a ver, Freud le llamó a este señor el pequeño concupiscente, a propósito de la manera en que él vivió su infancia. Y este sujeto también, eso que yo te digo, que me encanta el lenguaje que utiliza Freud, tan poético, o sus pacientes, no sé, o las traducciones del alemán, tan poéticas que este pequeño concupiscente le refiere a Freud cuando están en las entrevistas, que él siempre sintió la ardiente urgencia de ver mujeres desnudas. Y eso igual después en un punto lo atormentaba, porque se sentía pecaminoso, malo y descontrolado. Pero era una lucha mental, no era que el tipo fuera una suerte de depravado, de voyerista, ¿no? Era una cuestión que estaba en su pensamiento, en su imaginación nomás, y aún así lo hacía sufrir. Y eso es un poco como la lógica de todo esto, ¿ya? Porque son personas que, como les decíamos, disfrazan un contenido erótico y agresivo muy grande, muy desproporcionado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque lo experimentaron en una etapa en que no se podía elaborar y, pucha, remítanse a los capítulos anteriores, en todo este proceso de la salida del Edipo, ellos sintieron más miedo que otros a la castración, por llamarlo de alguna manera, por mostrar esta escena de alguna manera. Es como que ya hay un miedo, ¿cierto? Pero este miedo
más grande porque de alguna manera te sientes culpable. Y esa es como la sensación que dices tú que es la constante en el neurótico obsesivo, la culpa, la deuda. Es que se dice por ahí que el que nada hace, nada teme, pues, weón. Y entre más haces, más temes, pues, weón. Y si este la vivía de manera intensa, obviamente el castigo viene más grande, pues, es cuestión de lógica. Bueno, y ya definitivamente le estamos dando una estructura al programa, a propósito de hablar de estructuras. Hablamos del programa anterior, uno puede tener rasgos de estos rasgos paranoides, rasgos perversos, pero eso no significa que sea, hasta aquí estamos hablando de estructuras netamente. Hay que hablar, y esto es lo que más les sirve o lo que más le ayuda a lo cotidiano, de cómo se relacionan estas personas. Pues. Ya hablamos cómo se relaciona la histérica. La histérica o el histérico como estructura te va a hacer sufrir porque te va a evocar permanentemente el deseo, después te va a castrar, ¿cachai? Porque va a meter un otro en escena porque ella huye de su propio deseo. Ese es su goce, no pasar por la castración en este triángulo edípico, en la escena primaria. No lo vivió con placer, como dijo Pablo, a diferencia del obsesivo, que sí lo vivió con placer. Entonces, ¿de qué huye el obsesivo? Del querer. Él huye del querer, porque el querer, como él sabe que es el querer en su escena más primaria, poco menos que te devora, es un querer condenable. Entonces, por tanto, ¿qué va a pasar acá? Cuando se encuentre el llamado del deseo, van a empezar los rituales, los actos obsesivos para rehusarlo. Si tiene una cita, por ejemplo, y se siente deseado y después se da cuenta que era deseado, porque él huye de eso, va a ser cualquier hueá para no asistir. Oh, el loco le gusta la mina, pero ay, quiero ir, pero que se me olvidó esto, que va a ir a comprar esto, se le va a olvidar la dirección, ¿cachai? Va a ser cualquier cosa para ir del deseo, ahí va a entrar el ritual. Y después cuando se dio cuenta que la vendió, culpa, puta que la cagué, ¿cachai o no? Esta era mi oportunidad, yo le gustaba a esta mina. Por ejemplo, otra cosa va a ser, también como decía Pablo, que muy exigente, pero esa exigencia va a responder a algo, va a responder que el tipo, como no se somete al querer, como eso es condenable, va a estar en esta posición muy similar a la de la histérica, de huyendo un poco del deseo, pero no evocando el del otro para castrarlo, ni siquiera está ni ahí con evocar el del otro. Él sería muy cómodo en una zona de confort donde no lo huellara a nadie, ¿cachai? Pero si se tiene que relacionar y formar familia, porque eso es lo que se inculca, bueno, a nivel cultural, el tipo va a ser demasiado condescendiente, se va a someter a la ley, ¿cachai? Entonces va a ser una persona que va a hacer de todo y cuanto pueda por ser satisfactorio, por parecerte la mejor persona del mundo, el poco menos que tu ideal, weón, tu salvador. Pero eso es un goce, por tanto, le genera sufrimiento, le genera conflicto psíquico. Está haciendo lo que no es, por tanto, te va a pasar la cuenta, pues, y ahí te la pasa como cuando te dice Pablo, pues, puta, ya, pues te toca a ti, pues, y tú no le has pedido nada. Es de esas típicas personas que le puedes decir, puta, weón, pero yo no te pedí que hiciera esto, ¿cachai, no? Para llevarlo a lo más cotidiano. Y ahí empieza el Claro. sufrimiento. Porque Y el tipo jamás en la relación se está satisfaciendo al mismo. si pudiésemos hacer analogías también con la puesta en escena, la teatralidad, hay una necesidad de mostrar este bien, esta bondad, esta superioridad moral. No es una cuestión que sea como gratificante para sí mismo, para el espíritu en tu soledad, pues no es así, no sé, es el típico que se graba dando limosna o le cuenta a todos que participa ayudando a los pobres, ¿cachai? Un texto para Chile. ¿Cachai? Hacen fundaciones de gente buena. No son buenos porque sí, son buenos porque esperan algo, una retribución. Me da la impresión que en esta época, que son de carácter más conservador, de alguna manera se exacerba esta estructura porque, no sé, pues puede haber un sujeto, un hombre, una mujer que no le interese casarse, por ejemplo.
tener ese estilo de vida, de matrimonio monógamo, pero su cultura, su sociedad ve eso con los mejores ojos. Entonces esta persona, no sé, pongamos de ejemplo un hombre, ya el tipo, pucha, a él, por él, weón, sería un Joaquín Sabina, po, weón, así viviendo con las prostitutas, un Bukowski, bebiendo, sorbiendo todos los placeres que te da la... Pablo Zamorano. eh, hablando de proyecciones, eh, Pero es un Guillermo Soto, reprimido. de hecho, quiero llegar a esa parte. Él quisiese ser esto, pero como se siente que va a ser juzgado tan brutalmente, castrado, ¿cachai? El tipo es todo lo contrario, ¿cierto? Y como se está sacrificando su deseo, él le exige lo mismo a su familia. Entonces, la mujer de este tipo no puede ni siquiera enamorarse de un actor de la tele, pues, weón. Está mal, pues, ¿cachai? No puede gustarle, no puede tener un amor platónico, porque este tipo dejó sus amores platónicos incluso para dedicarse exclusivamente a esa mujer. Entonces, claro, le va a exigir a los hijos también, un montón de cuestiones que, claro, hacen que se repita este círculo, se traspase, porque él también se siente culpable de ser un déspota. Esa es una característica. La otra que también curiosa, Culpa, siempre culpa. ¿Por qué? Por la alianza con el super yo, pues, bueno. Porque ah, por sentir satisfacción en sus síntomas. Por eso se claro, siente culpable. Y el weón puede hacer todo lo que tú quieras y más. Y siempre se va a sentir culpable. Y ahí entra en este ciclo. ¿Por qué? Porque se siente culpable de hacerlo, po, porque no es lo que quiere. Y te culpa, exacto. Y en el fondo, maldita. inconscientemente, también sabe que no tendría por qué estar reclamando cosas que nadie le pidió, ni tampoco reclamando cuestiones que él también desea. Y ese era el otro punto que te quería comentar, que este tipo de constitución psíquica siempre busca su contrario también, pues. Suelen ser amigos de los disipados. Les gusta estar Pues siempre activa, po. en ambientes donde su amigo, su amiga son todo lo contrario de él. Son los que realmente cumplen su deseo. Él los ve con admiración y a la vez proyecta en ellos el mal. Entonces se relaja con esas personas, por llamarlo de alguna manera. Se distensa un poco porque ve que los otros están cumpliendo el deseo y él los puede juzgar, proyectándose en ellos. Y a la vez sentir esa admiración, pues es como un doble vínculo. Claro, po, porque en el otro busca la ley, ¿ya? Por eso a mí también me gusta trabajar con los infractores, siempre te lo he dicho, es Oye, como, es que ahí está la explicación, pues sí. sí, po, No nos leemos la suerte entre gitanos. no, y los cabros por eso se vinculan tanto conmigo, po, weón. Los También, pues cabros sí. se vinculan, sí, porque también ven a puta, este psicólogo, weón, ya casi cuarentón, pero en el fondo algo hay en él, weón, que siento que me entiende, po, weón, ¿cachai, o no? Sí, pues. Bueno, te hablé en el break, lo que tenía que hacer a las 11, faltan dos Sí, minutos. pues vayamos cerrando, pues. Sí, yo creo que las cosas que eventualmente se nos hayan quedado en el tintero, tenemos el próximo capítulo para ir complementando. Ya de antemano comentarles que vamos a ver el caso clínico del hombre de las raras, que es un caso de neurosis obsesiva que trató nuestro papi Freud. Entonces ahí si se nos quedó algo ahora, lo vamos a retomar en la próxima sesión. Y bueno, pues por mi parte despedirme, agradecerles. No lo hice al comienzo como en el video que grabamos y que quedó mal. Pedirles que por favor se suscriban al canal si nos siguen, eh, póngannos like. Yo sé que nos ven porque aparecen las visualizaciones. Se lo agradecemos mucho, pero chiquillos, aparte, no cuesta nada poner suscribirse abajito, un clic y están dentro, no les cobran nada y por el contrario, incluso
les da la opción de que si quieren que cada vez que nosotros subamos un video avisarles. Si no lo quieren, no. ¿Ya? Pero a nosotros nos sirve eso, que se suscriban al canal, que nos pongan los likes o dislikes también si quieren y que nos comenten cosas positivas, cosas negativas, acotaciones, aportes, insultos, lo que quieran. Aquí hay asociación libre, como dijo en algún momento mi querido amigo Guillermo. Y eso, pues, Guillermo, algo Bueno, que... avisar, sí, despedirme, bueno, sumarme a las palabras de Pablo, eh, suscribirse, poner dislike, like, lo que sea. ¿Por qué es que dislike primero? ¿Cachai? Mi nombre se ofrecía, castigarse, po. Ya. Deja de Yo tuve castigar. escenas sexuales primarias, sí, pero yo me crié con primas, po. No, estoy weando, es parte del stand-up también. Pero sí, pero sí tengo varios rasgos de todo y todos tenemos de todo, así que sirvan para poder también autoexaminarse y avisar que tenemos un Facebook también, Psicología Barata. En algún momento vamos a estar, deja convencer a mi amigo, güey, porque, bueno, pero no siempre, en algún momento vamos a estar haciendo programas en vivo, ya me comprometo ahí, porque el Facebook Ah, te da la sí, pues. opción que te da la radio Facebook, entonces vamos a hacer Radio Psicología Barata, donde vamos a dar la opción de puedan comentar, ir haciendo preguntas, así En que vivo. vamos a ir creciendo, no tenemos ninguna intención de dejar de hacer el programa, temas hay de todo, Freud estuvo años escribiendo, Lacan también, de ahí Melanie Klein, Winnicott, hasta Wilhelm Reich, Freud, Wilhelm tenemos de Reich, todo, Otto y Ross, por último, bueno, películas y Grossman, de todo, y películas, personajes poesía, también, pues, bueno, arte, poesía, Piñera, bueno, podríamos tener un año completo aquí mierda, analizándolo, ¿cachai o no? política. Sí, pues Todo, sí, tenemos para rato, para el rato. psicoanálisis está en todo, y mientras En sigamos todo. siendo amigos, no se va a acabar psicología barata, así que Exactamente. Oye, voy a los dejar vemos. las cuentas en la caja de descripción del video para que también se hagan amigos de nosotros en Facebook. Ahí vamos a subir los Bacán. videos, pero la idea es que comenten en YouTube, ¿ya? Y en Facebook igual. Eso, pues, los queremos mucho. Au Chau. revoir. Chao, Guillermo. Hablamos.